Se trata de Daniel Herrero. Daniel es contador, expresidente de Toyota Argentina, una compañía automotriz que lideró por muchos años, actual presidente de Toyota Plan Argentina y presidente del 58º Coloquio de IDEA. Daniel, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas noches, todo muy bien y muchísimas gracias por invitarme. Y otro dato que no estaba en la placa, sos hincha de Boca, ¿no es cierto? Seguramente estás a la expectativa de qué sucede en el campeonato local. Exactamente, mientras me esperaba, me estaban dando cómo vienen los resultados y lo que necesitamos. Hay que ser optimista. Muy bien, Daniel. Ese mismo optimismo es un rasgo que tal vez has llevado en toda tu carrera en el sector privado, ¿no? Y yo recién lo decía, algunos empresarios no estaban tan conformes con el eslogan que eligieron para IDEA. ¿Vos sabés de ese malestar? ¿Lo pudiste discutir con ellos en privado? No, lo charlamos mucho el tema del título y lo que entendimos es que la Argentina está atravesando por una coyuntura muy difícil y cuando decimos ceder para crecer, ceder no es rendirse o capitular, sino realmente entender que hay una persona del otro lado y tener la empatía necesaria para buscar ese punto medio que nos lleve a un futuro mejor. La Argentina tiene situaciones asimétricas en distintos sectores, entonces es comprensible que haya sectores que tengan muy poco para ceder, otros que tengan más para ceder, pero yo creo que en ese camino de diálogo todos tenemos que ceder un poquito para aprovechar esa oportunidad gigante que hoy tiene la Argentina en función de cómo está el mundo y en función de nuestros recursos naturales, nuestro desarrollo humano y nuestra mano de obra calificada. Entonces creo que todos tenemos que hacer un poquito para lograr eso que todos queremos. Daniel, hace 10 años que la economía argentina no crece y crea muy pocos puestos de trabajo. Dentro del gobierno nacional, cuando se negoció con el FMI, justamente una de las líneas rojas que tenía el gobierno nacional era no hacer reformas estructurales. Cuando hablo de reformas estructurales me refiero a reforma previsional, laboral, y fiscal. Dentro de Juntos por el Cambio, por el otro lado, casi todos los precandidatos a la presidencia hablan de la necesidad de esas reformas. ¿Son necesarias esas reformas? Y particularmente voy a la reforma laboral. ¿Vos creés que es necesaria una reforma laboral en la Argentina? Yo creo que tenemos que buscar a través de la ley laboral eso que necesita la Argentina para ser competitivo. Si vos me decís, hoy es lo que tenemos que pedir, me parece que no es el momento, creo que estaríamos más para adaptar vía los convenios colectivos de trabajo las cosas que necesitamos para generar trabajo mañana, mientras pensamos cuál es la ley laboral o la matriz impositiva ideal para la Argentina. Y por eso me pongo contento que en el coloquio tuvimos en el panel de empleo, que consideramos que es fundamental, un acuerdo entre legislador, sindicalistas y empresarios acerca de esas pequeñas modificaciones que podemos hacer para rápidamente generar empleo formal en la Argentina. Dani, Creo que todos coincidimos, perdón, ¿no? no, Que sí, la sí. Argentina, la única solución que tiene es crecer para incluir y eso es lo que buscamos todos. Claro, el comunicado difundido por la senadora del PRO hace referencia a que se queja, ¿no?, un poco de que el 65% del empleo en Argentina es informal y que esto mermaría esta situación. ¿Coincidís con esto? Sí, yo coincido, hay que trabajar muchísimo para incluir y por sobre todas las cosas entender que la inflación es algo que ha pegado en los salarios, entonces tenemos que ceder un poquito para poder equilibrar esa matriz de capital y trabajo. Se filtró en los últimos días un presunto plan del gobierno para congelar justamente precios y salarios para intentar bajar la inflación. Dentro del sector de la industria alimenticia, eso no gustó. ¿Cuál es tu posición como empresario sobre un presunto congelamiento de precios y salarios? No, yo creo que tenemos que llegar, y lo dijimos en el coloquio, ¿no?, a cuestiones de diálogo y consenso. Y hay ejemplos que fueron muy positivos en la Argentina. Yo vengo de la industria automotriz, el hecho del acuerdo entre gobierno, empresas, cadena de valor y sindicato en lo que son los derechos de exportación incremental cero y nos permitió de un año al otro duplicar el volumen de exportaciones. Entonces, si lo que necesitamos es
un acuerdo o establecer un plan de estabilización de la Argentina, creo que tendríamos que lograr ese acuerdo o ese consenso más allá de imponerlo como restricción. ¿Cómo está el diálogo ahora? ¿Cómo calificás el diálogo en este momento entre el sector empresarial y el gobierno? Yo creo que es bueno, yo creo que todos estamos dispuestos a hacer un poquito más porque vemos la situación por la que atraviesa la Argentina, porque vemos la situación de pobreza y creo que todos tenemos una gran responsabilidad. Un empresariado que se hizo responsable durante la pandemia con un montón de trabajo, como puede haber sido el Deseamos Uno de IDEA, hoy también tiene la responsabilidad de dialogar para buscar soluciones para la Argentina. De hecho, en uno de los paneles, un empresario dijo para mí una frase muy importante, que es, llegó la hora de poner a la Argentina por delante de las empresas. Entonces, eso es ceder y eso es tratar de hacer algo más allá de lo que es el propio rol de la empresa. Daniel, ¿cómo recibieron el discurso que dio el presidente Alberto Fernández en IDEA, en el cual él recalcó que no les mandó la AFIP a los empresarios críticos, no los mandó a espiar? ¿Cómo recibieron los empresarios ese discurso que tuvo como destinatarios, obviamente, críticas a Cristina Fernández de Kirchner, críticas a Mauricio Macri, pero bueno, debe ser un poco fuerte que te digan yo no te mandé a espiar, ¿no? Sí, coincido, pero tenemos que valorar el hecho de que haya venido al coloquio, más allá de la difícil situación de la Argentina, más allá de la intervención quirúrgica de su esposa y que haya venido al coloquio para demostrar que quiere dialogar y de hecho dejó la puerta a ese diálogo en el final del discurso. Entonces creo que nos tenemos que concentrar en mantener ese diálogo en todos los sectores y tratar de, como dije antes, ¿no? Entender las dos partes y buscar una situación que mejore la condición que tiene hoy de coyuntura la Argentina. Pero ayer hablábamos con Cachorro Godoy que hacía referencia a que ellos no se querían dejar gobernar por un grupo de empresarios, haciendo referencia a los que participaron del coloquio IDEA. Y se plantea, ¿no?, esto de que reciben más las empresas que los trabajadores. ¿Cómo se triangula ese vínculo, ¿no?, entre los sindicatos, los empresarios, el Estado? No, yo creo que hay situaciones distintas por sectores y la única manera de corregir esas cosas que no pueden estar balanceadas, que lo dije antes, es vía el diálogo y el entendimiento. Argentina tiene un montón de problemas desde el punto de vista de su competitividad, pero tiene un potencial de futuro en donde podemos corregir esas asimetrías que, vuelvo a repetir, no todos los sectores tienen la misma situación y quizás es el momento en la Argentina de trabajar en un traje a medida para cada sector entre las empresas, los sindicatos y el gobierno, buscando el beneficio de aquellos que hoy la están pasando mal. Daniel, ¿cómo está hoy el nivel de producción de la industria automotriz después de la paralización que provocó justamente el conflicto de las paritarias de la industria del neumático? ¿En qué nivel de producción están hoy por hoy? No, hoy se está trabajando a full, todas las terminales tienen proyectos de crecimiento en la Argentina y creo que ese conflicto es un ejemplo claro de lo que decimos nosotros, ¿no? La falta de diálogo, la falta de entendimiento y no poner a la Argentina por delante generó un problema de perder exportaciones que hoy son tan necesarias para ingresar dólares a la Argentina. Si voy Entonces creo que hay mañana, potencial. perdón, Daniel, si voy mañana a un concesionario de Toyota para comprar un 0 kilómetro, ¿en cuántos meses lo recibo? No, hoy probablemente tenga que esperar entre 3 y 6 meses. Es la misma situación mundial, es la misma situación que experimenta hoy Latinoamérica y por eso yo soy totalmente optimista de que el sector automotriz tiene mucho potencial por delante. Es un sector que se ha especializado, que viene creciendo, viene generando empleos de calidad. Hoy estamos hablando de contenidos locales en la producción argentina muy altos y que pueden ser aún mayores, ¿no? Y es donde yo me concentro y digo, hay experiencias reales en la Argentina en donde el diálogo entre gobierno, sindicato y empresas llevó a resultados positivos. Y lo puedo poner con lo que puede ser biotecnología, lo que fue Vaca Muerta, lo que es la industria del conocimiento,
Creo que tenemos que buscar esos ejemplos claros y replicarlos en otros lados, y aquel sector que tiene un problema, bueno, decidir ayudarlo para que salga adelante. Claro, te llevo un poco quizás más a la gestión del recurso humano para aumentar la productividad, y en ese sentido Unilever anunció que va a generar una jornada laboral de 4 días que impactaría sobre 1.200 empleados. ¿Pensás que estamos camino a convertirnos como empresas, ¿no? O en este caso, sí, como empresas, ¿no? A convertirnos en un modelo en Latinoamérica, siendo Unilever la primera de Latinoamérica? Sí, yo creo que sí. La pandemia aceleró muchísimos cambios. Nadie hace 3 años imaginaba que hoy mínimamente el 50% de las oficinas trabajen de manera virtual. Y creo que ese balance entre familia, trabajo es algo que se está cuestionando en todo el mundo, y la Argentina puede ser un modelo, puede salir adelante y de vuelta, ¿no? Con una potencialidad muy grande de todos sus recursos, viendo la condición que tiene el mundo, y cuando hay analistas que dicen que a lo mejor la guerra de Rusia se puede llegar a estirar un año, ¿no? Entonces creo que hay que trabajar, y ¿Está creo bien la que medida para vos? cambiar los paradigmas. ¿Estás de acuerdo con esta medida? Sí, yo creo que hay una demanda de reducción de la jornada laboral en todo el mundo. Hay que trabajar, y de vuelta, ¿no? Si nosotros podemos mejorar en competitividad para poder conseguir ese beneficio para todos los trabajadores, bienvenido sea. Es parte de la responsabilidad de los empresarios buscar soluciones innovadoras y entender que no podemos quedar aislados de lo que quieren nuestros trabajadores y de lo que pasa en el resto del mundo. Daniel, para cerrar, te cuento, en el primer bloque justamente abordamos una discusión que hay en Juntos por el Cambio sobre el subrégimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. Tengo entendido que Toyota produce algunas de sus autopartes allí. Al Estado le cuesta 0,36% del PBI sostener ese subrégimen. ¿Cuál es tu mirada sobre eso a nivel no solo empresario, sino estratégico para la Argentina? ¿Estás a favor o en contra? Bueno, yo te doy un ejemplo concreto. Hoy todos nuestros equipos de audio se fabrican en Tierra del Fuego. Esos equipos antes venían de la zona franca de Manaos, donde eran solamente ensamblados. Hoy hay desarrollos productivos en Tierra del Fuego, y de hecho esa empresa proveedora ya está armando una segunda planta en Varadero, o sea que ya sin el régimen impositivo, no solo para fabricar para Toyota Argentina, sino para exportar componentes tecnológicos a vehículos que se fabrican en Brasil. Entonces creo que de vuelta hay que analizar bien uno por uno todos los casos, y yo soy un convencido de que si la intención es genuina y tenemos un proceso de crecimiento, yo no le tengo miedo a un incentivo, no le tengo miedo. La industria del conocimiento es un ejemplo, ¿no? El gobierno decidió apoyarla, darle medidas para que crezcan, y hoy tiene un potencial inmenso. Obviamente en todos lados puede haber quien haya mal usado ese incentivo y habrá que corregirlo. Pero creo que si vos tenés una industria que crece, que genera empleo y que puede exportar, el incentivo es parte de ese camino. No para toda la vida, pero para arrancar y que sea una dirección de crecimiento. Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta nota, muy amable por atendernos. Buenas noches. Muchísimas gracias por el llamado. Hasta luego. Vamos un breve